Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a resolver dos ejercicios del tema de refrigeradores y bombas de calor. Comenzamos. El primer ejercicio dice que se usa un acondicionador de aire con refrigerante 134A como fluido de trabajo para mantener un cuarto a 23 grados Celsius, rechazando calor de desecho al aire exterior a 34 grados Celsius. El cuarto gana calor a través de las paredes y las ventanas a razón de 250 kJ por minuto, mientras que el calor generado por la computadora, la televisión y las luces es de 900 watts. El refrigerante entra al compresor a 400 kPa como vapor saturado a razón de 80 litros por minuto y sale a 1200 kPa y 70 grados Celsius. Determiné, inciso A, el COP real, inciso B, el COP máximo e inciso C, el flujo volumétrico mínimo del refrigerante en la entrada del compresor para las mismas condiciones de entrada y salida del compresor. Entonces, un acondicionador de aire consta de estos cuatro elementos. Tenemos un compresor, un condensador, una válvula de expansión y un evaporador. La numeración que vamos a utilizar, este sería el punto 1, este sería el punto 2, punto 3 y punto 4. Inciso A. El COP del aire acondicionado va a ser igual a la tasa de remoción de calor del espacio refrigerado sobre la potencia de entrada. Vamos a calcular primero la potencia de entrada que tenemos aquí. Vamos a hacer un balance de energía en el compresor. En kilowatt. Tenemos que sería flujo másico del refrigerante por su entalpía de entrada más la potencia del compresor va a ser igual al flujo másico del refrigerante por su entalpía de salida. Por lo tanto, la potencia de entrada pues va a ser igual al flujo másico del refrigerante por la diferencia de entalpías del punto 2 y el 1. En el caso del punto 1 nos dice que el refrigerante entra al compresor a 400 kPa como vapor saturado. Nos vamos a ir a la tabla A12 y de esa tabla 12 decimos que la entalpía 1 es la entalpía de vapor saturado a 400 kPa y tiene un valor de 255.61 kilojoules por kilogramo. Vamos a utilizar las tablas de esta referencia y a su vez vamos a obtener el volumen específico 1 porque lo vamos a utilizar para poder calcular el flujo másico del refrigerante, debido a que lo que tenemos es el flujo volumétrico, que sería Vg a 400 kilopascal, tiene un valor de 0.051266 metro cúbico por kilogramo. Para el punto 2 lo que tenemos es la presión y la temperatura. La presión es de
1200 kilopascal y la temperatura es de 70 grados Celsius. En estas condiciones el refrigerante 134A es sobrecalentado, por lo tanto nos vamos a ir a la tabla 13 en el bloque de 1.2 megapascal y en el renglón de 70 grados Celsius obtenemos que la entalpía 2 es de 300.63 kilojoules por kilogramo. Ahora determinamos el flujo másico del refrigerante, que el flujo másico del refrigerante va a ser igual al flujo volumétrico al entrar el compresor entre el volumen específico a la entrada. Nos dice que es de 80 litros por minuto. 80 litros por minuto. Vamos a hacer conversiones. 1 minuto, 60 segundos, un metro cúbico, 1000 litros. Y el volumen específico que le dimos es de 0.051266 metro cúbico por kilogramo. Revisamos unidades. Minuto con minuto simplifica. Litro con litro. Metro cúbico con metro cúbico. Y vamos a obtener que es kilogramos por segundo. Y eso nos da 0.026 kilogramo por segundo. Ahora vamos a sustituir en la fórmula del balance. Es igual al flujo másico 0.026 kilogramos por segundo por el H2 que es de 300.63 y el H1 que leímos 255.61. Esto es kilojoules por kilogramo. Y esto nos da 1.171 kilowatts. Si ya tenemos la potencia de entrada. Para calcular la tasa de remoción de calor del espacio refrigerado, el ejercicio nos dice que el cuarto gana calor a una razón de 250 kJ por minuto y además se genera calor por la computadora, la televisión y las luces, que es de 900 watts. Entonces esto es la tasa de calor que se tiene que remover del espacio refrigerado, que es lo que nos falta aquí. Por lo tanto, va a ser igual a 250 kilojoules por minuto. Para que sea dimensionalmente homogéneo, lo que vamos a hacer es el factor de conversión y serían 900 watts, que serían 0.9 kilowatts. Entonces aquí tenemos que kilojoules por segundo es kilowatt, entonces es sistema dimensionalmente homogéneo y eso nos da
5.067 kilowatts. Por lo tanto, ya podemos sustituir aquí. El coeficiente de desempeño de ese sistema sería igual a 5.067 kilowatt entre 1.171 kilowatt. Y tenemos que es de 4.33 y ya tenemos el inciso A. En el caso del B, nos piden el COT máximo, significa que es el coeficiente de desempeño de ese sistema de Carnot o reversible, que va a ser igual, utilizamos la fórmula en función de las temperaturas donde estas temperaturas tienen que estar en escala termodinámica, que sería 1. ¿Quién es TH y TL? Veamos el ejercicio. Nos dice que se tiene que mantener el cuarto a 23 grados Celsius, rechazando calor de desecho al aire exterior a 34 grados Celsius. Entonces aquí está 34 grados Celsius. Esto sería la TH y aquí sería 23 grados Celsius, sería TL. Tendríamos que sería 34 más 273 sobre 23 más 273. Ya nos queda arriba Kelvin, abajo Kelvin, menos 1. Al hacer la operación tenemos que el coeficiente de desempeño máximo es de 26.9. El inciso C nos pide el flujo volumétrico mínimo del refrigerante en la entrada del compresor para las mismas condiciones de entrada y salida del compresor. Tenemos las mismas condiciones termodinámicas en el 1 y 2. Entonces, como nos piden el flujo volumétrico mínimo, vamos a utilizar el coeficiente de desempeño del acondicionador de aire reversible y planteamos lo siguiente. Ese coeficiente va a ser igual a la tasa de remoción de calor del espacio refrigerado de la potencia mínima del compresor. Entonces de aquí vamos a despejar la potencia mínima, que sería igual a la tasa de remoción, tenemos que es de 5.067 kilowatt entre el coeficiente de desempeño máximo del inciso B es de 26.9 y tenemos que la potencia mínima es de 0.1884 kilowatt. Ya teniendo
la potencia mínima. Recordamos el balance que hicimos en el compresor, pero ahora sería mínimo, sería igual al flujo másico del refrigerante mínimo por H2 menos H1. H2 y H1 no van a cambiar porque son las mismas condiciones. Vamos a despejar el flujo másico del refrigerante mínimo. Sería igual a 0.1884 kilojoules por segundo. Y acá abajo iría la diferencia de 300.63 y 255.61 kilojoules por kilogramo. Kilojoule sobre kilojoule simplifica y ya nos queda kilogramos por segundo. Y corresponde a 4.1848 por 10 a la menos 3 kilogramo por segundo. Ya teniendo el flujo másico mínimo, ahora lo que vamos a hacer es calcular el flujo volumétrico mínimo a la entrada del compresor. Veamos la fórmula. Esto es lo que vamos a calcular ahora, pero mínimo. Entonces sería el flujo másico del refrigerante mínimo por el volumen específico a la entrada del compresor. Sería 4.1848 por 10 a la menos 3 kilogramos por segundo por el volumen específico era de 0.051266 metro cúbico por kilogramo. Y para comparar con el valor de 80 litros por minuto vamos a hacer unas conversiones. Aquí sería un metro cúbico es igual a 1000 litros. Un minuto 60 segundos. Revisamos unidades. Kilogramo sobre kilogramo simplifica, metro cúbico con metro cúbico, segundo con segundo y ya nos queda litros por minuto. Al hacer la operación vamos a obtener que el flujo volumétrico mínimo al entrar el compresor es de 12.9 litros por minuto. Y ya queda el ejercicio número 1. El siguiente ejercicio dice que una bomba de calor con refrigerante 134A como fluido de trabajo se usa para mantener un espacio a 25 grados Celsius absorbiendo calor de agua geotérmica que entra al evaporador a 60 grados Celsius a razón de 0.065 kilogramos por segundo y sale a 40 grados Celsius. El refrigerante entra al evaporador a 12 grados Celsius con una calidad de 15% y sale a la misma presión como vapor saturado. Si el compresor consume 1.6 kW de potencia, determine, inciso A, el flujo másico del refrigerante, inciso B, la tasa de suministro de calor, inciso C, el COP e inciso D, el consumo mínimo de potencia por el compresor para la misma tasa de suministro de calor. Tenemos los mismos componentes del ejercicio anterior, un compresor, condensador, válvula de expansión y evaporador. La misma numeración, 1, 2, 3 y 4.
vamos a determinar el flujo másico del refrigerante. Para determinar el flujo másico del refrigerante, nos vamos a ir a la parte del evaporador. Lo que vamos a hacer, un balance de energía ahí. En kilowatt. Aquí, además, en el evaporador entra agua geotérmica a 60 grados Celsius y sale a 40 grados Celsius. Como no tenemos una numeración aquí, vamos a poner, para evitar confusiones con los números, utilizamos letras. Aquí va a ser y acá va a ser Z. Ese balance sería el flujo másico del refrigerante por la diferencia entre el punto 1 y 4. Va a ser igual al flujo másico del agua geotérmica por la diferencia de entalpías entre el punto y Z. En este caso, el agua geotérmica la vamos a aproximar como líquido saturado, por lo tanto, nos vamos a ir a la tabla 4. Tenemos que la entalpía en el punto Y es aproximadamente igual a la entalpía de líquido saturado a 60 grados Celsius y le corresponde un valor de 251.18 kilojoules por kilogramo, y la entalpía en el punto Z es aproximadamente igual a la entalpía de líquido saturado a 40 grados Celsius y le corresponde 167.53 kilojoules por kilogramo. Ahora vamos a determinar la entalpía 1 y la entalpía 4. Nos dice el ejercicio, aquí tenemos que el refrigerante 134A está a 12 grados Celsius y una calidad del 15%. Por lo tanto, el H4 va a ser igual a el HF a 12 grados Celsius más la calidad en ese punto, que es 0.15, por el HFG a 12 grados Celsius. Esto es igual a el HF a 12 grados Celsius de la tabla A11, tiene un valor de 68.17 kilojoules por kilogramo más 0.15 por el HFG a 12 grados Celsius, tabla A11, 189.16. Y tenemos que sería de 96.54 kilojoules por kilogramo. Para el punto 1 nos dice que el refrigerante sale a la misma presión como vapor saturado. Por lo tanto, de la misma tabla A11, decimos que la presión 4 es igual a la presión de saturación A
12 grados Celsius y esto es 443.31 kilopascal. Como la presión 1 es igual a la presión 4, entonces en esa misma tabla A11, a este valor de la presión decimos que el H1 va a ser igual al Hg a 443.31 kilopascal y esto sería de 257.33 kilojoules por kilogramo. Entonces ya tenemos los valores, nos dan el flujo másico del agua geotérmica, por lo tanto vamos a despejar el flujo másico del refrigerante. Entonces el flujo másico del refrigerante se igual a el flujo másico del agua geotérmica por, aquí en el numerador tenemos HY menos HZ y acá abajo H1 y H4. Hemos despejado del balance de energía en el evaporador. El flujo másico del agua geotérmica es 0.065 kilogramos por segundo. Aquí es HY, es un valor de 251.18 y el HZ es de 167.53 y acá abajo iría H1 que tiene un valor de 257.33 y el H4 aquí está 96.54 y esto da como resultado 0.0338 kilogramos por segundo. Entonces, este sería el flujo másico del refrigerante. El inciso B nos piden la tasa de suministro de calor. Entonces aquí en esta parte tenemos la tasa de suministro de calor al espacio que se encuentra a 25 grados Celsius. Pero ¿cómo lo calculamos esa tasa de suministro de calor? Debido a que nos dan la potencia consumida, lo que vamos a hacer es un balance de energía en la bomba de calor. ¿Cómo nos queda ese balance de energía en la bomba de calor? Sería la potencia del compresor, la tasa de absorción de calor es proporcionada por el agua geotérmica. Esto de acá es la tasa de absorción de calor y va a ser igual. Aquí tenemos la tasa de suministro de calor al espacio. Esto ya lo tenemos. Esto vamos a calcular. Para calcular la tasa de absorción de calor vamos a hacer un balance de energía
por la sección donde circula el refrigerante a través del evaporador. Y ese balance nos queda flujo másico del refrigerante por la entalpía 4. El refrigerante absorbe calor en su paso en el evaporador. ¿Qué es esto? Va a ser igual al flujo másico del refrigerante por H1. Por lo tanto, la tasa de absorción de calor va a ser igual 0.0338 kilogramos por segundo, que te multiplique a H1 ya lo tenemos, es 257.33. Menos el H4, también ya se cuenta, 96.54. Kilogramos sobre kilogramos se simplifica y tenemos que la tasa de absorción de calor es igual a 5.44 kilowatts. Por lo tanto, la tasa de suministro de calor va a ser igual a 1.6 más 5.44 y esto nos da 7.04 kilowatts. El inciso C nos piden el COP. El COP para una bomba de calor pues va a ser igual a la tasa de suministro de calor entre la potencia de entrada, que esto es igual a 7.04 kilowatts sobre el valor que nos dice el ejercicio de 1.6 kilowatts. Y eso nos da 4.4. Nos pide el consumo mínimo de potencia por el compresor para la misma tasa de suministro de calor. Como nos piden potencia mínima, entonces es una bomba de calor de Carnot, donde el coeficiente de desempeño para una bomba de calor de Carnot va a ser igual a 1 menos TL sobre TH. Entonces esto sería igual a
1 menos temperaturas en escala termodinámica. TL va a ser la temperatura más baja y TH la temperatura más alta. 25 grados Celsius es TL y 60 grados Celsius es TH. Por lo tanto, aquí sería 25 más 273 para obtener la temperatura en Kelvin. Y acá sería 60 más 273. Y esto sería igual a 9.51. Utilizamos la fórmula del inciso C, nada más que ahora sería la potencia de entrada mínima. Tendríamos una bomba de calor de Carnot. Por lo tanto, esa potencia de entrada mínima sería igual a 7.04 kilowatt sobre el coeficiente de desempeño de la bomba de calor de Carnot, que es de 9.51, y esto nos da 0.74 kilowatt. Esto sería todo. Hemos resuelto un par de ejercicios de refrigeradores y bombas de calor. Por favor, apóyenme compartiendo el canal para llegar a más personas. Muchas gracias. Hasta luego.